Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de las tensiones en Oriente Medio, del mensaje de Vladimir Putin a Occidente, del despliegue naval por parte de la OTAN, pendientes también de los datos macroeconómicos que ya conocemos en estos momentos, pendientes de la economía alemana. Acabamos de conocer el IPC preliminar en concreto. Empezamos mirando al IPC anual. La inflación anual sale precisamente en línea con lo previsto, 2,2% frente a la previsión del 2,2%, el dato anterior del 2,5% a priori. Como os decíamos, es un dato preliminar. Se reduce la inflación en Alemania a nivel mensual, a nivel anual. Miramos también al dato mensual en concreto, nos fijamos en el dato del 0,4% frente a la previsión que era del 0,5%, se ha quedado ligeramente por debajo de las expectativas, pero eso sí, en línea con el dato anterior del 0,4%, decepcionando ligeramente en el dato mensual, en línea con las previsiones en el dato anual, la inflación en Alemania, que por cierto, si nos fijamos también en la armonizada, viene ligeramente también por debajo de las expectativas, 2,3% ha sido el dato frente al 2,4% previsto y al 2,7% anterior, quedándose la inflación armonizada por debajo de las expectativas y también por debajo del dato anterior. Así está la economía alemana, el dato de inflación. Enseguida, en los próximos minutos, lo analizamos de la mano de los mejores expertos. Y ahora ya, sin más dilación, miramos de nuevo a toda la actualidad. Empezamos mirando a Israel. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha advertido este martes que su país va a perseguir a sus enemigos en todas partes, todos los días, después de que Irán le haya culpado de la muerte de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un ataque al consulado de Irán que tuvo lugar ayer en Damasco, en Siria. Decía Gallant, estamos en una guerra en múltiples frentes, en la ofensiva y en la defensa. Vemos pruebas de esto todos los días, incluso en los últimos días, es lo que ha señalado Gallant durante una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, añadiendo que Israel va a dejar claro a todos los que actúan contra ellos en todo el Oriente Medio que el precio por actuar contra Israel será un precio alto. Israel además no ha admitido de momento haber llevado a cabo el ataque a pesar de las acusaciones de que podría estar detrás del mismo. El país ha culpado a Irán de respaldar a Hamas y a Hezbollah en las acciones del grupo en su contra. Este miércoles 3 de abril va a comenzar un nuevo despliegue del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 24 por aguas del Mediterráneo y del Atlántico, que se va a extender hasta principios de julio. El Grupo Dédalo 24, al mando del comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, contraalmirante Gonzalo Villar Rodríguez, estará formado por los siguientes buques y unidades: el Juan Carlos I, el buque anfibio Galicia, las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía, el batallón reforzado de desembarco 1 del Tercio de Armada, una unidad aérea embarcada compuesta por aviones Harrier AV-8 y helicópteros, y las embarcaciones de desembarco tipo LCM-8 del grupo de playa. El despliegue va a incluir actividades frente a las costas de Grecia y Turquía en su primera fase, de Italia en la segunda, para dirigirse al Atlántico en la fase tercera. Va a participar además en el Día de las Fuerzas Armadas en Gijón y navegar en aguas del mar Báltico antes de poner fin a este importante despliegue a principios de julio, un despliegue por parte de la Armada Española por la OTAN. Les contamos, precisamente hablando de la OTAN, que está reforzando sistémicamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Barents hasta el mar Negro. Es lo que ha declarado hoy el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una entrevista con el periódico Argumenti y Fakti, con motivo del 75 aniversario de la creación del bloque de la OTAN. Dice que están reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de sus fronteras, desde el mar de Barents hasta el mar Negro. Incluso el término flanco oriental de la OTAN, dice, ha aparecido en discursos de los líderes y documentos del bloque, que incluye a todos los países de Europa del Este fronterizos con Rusia y la aliada Bielorrusia, así como Rumanía y más recientemente Suecia y Finlandia, que se han unido precisamente recientemente al bloque de la OTAN. Pendientes de esta denuncia por parte de Rusia, miramos precisamente a su presidente, a Vladimir Putin. Ha dicho este martes que Rusia va a descubrir quién estuvo detrás del ataque del mes pasado en una sala de conciertos cerca de Moscú, que, como saben, mató al menos a 144 personas. Decía lo siguiente Putin: definitivamente llegaremos a quienes finalmente lo ordenaron. Es lo que ha apuntado en una reunión de funcionarios del Ministerio del Interior, donde además añade: hemos pagado un precio muy alto y todo el análisis de la situación debe ser extremadamente objetivo y profesional. El presidente ruso advirtió a quienes ordenaron los ataques terroristas en territorio ruso que las armas que utilizan son de doble filo, en una reunión ampliada de la Junta Directiva del Ministerio del Interior. Y hablando del ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus, el jefe de Estado habló sobre los autores intelectuales de este crimen. Decía Putin: quienes usan este arma, y es un arma que se usa contra Rusia, esto es obvio hoy, deben entender que es de doble filo, es un arma que puede jugar en su contra. Pendientes del mensaje de Putin. Terminamos mirando ahora
a Noruega. Miramos de nuevo a la otra. El gobierno noruego quiere aumentar cerca de un 50% el número de reclutas de forma progresiva hasta 2036, es lo que ha anunciado este martes el ministro de Defensa de este país nórdico, apuntando a que cerca de 9.000 jóvenes realizan cada año servicio militar obligatorio, un 15% de cada quinta, una cifra que ahora quiere incrementarse hasta los 13.600, lo que supondría un 25% del total. Dice Noruega que las tropas son el recurso más importante de su defensa y que por eso deben tener gente suficiente con las competencias adecuadas en el momento adecuado. Es lo que decía el ministro de Defensa noruego, que quiere aumentar hasta en un 50% el número de reclutas con el servicio militar obligatorio. Pendientes de todas estas noticias, hay mucha más actualidad, muchas más últimas horas que repasamos ya en nuestro informativo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de la respuesta de Israel a las acusaciones por parte de Irán, por parte de todo el mundo, por el ataque que tuvo lugar el día de ayer en Damasco. Ha salido al paso el ministro de Defensa iraní, Yoav Gallant, ha advertido este martes de que su país va a perseguir a sus enemigos en todas partes, todos los días, después de que Irán le culpara de la muerte de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un ataque al consulado de Irán en Damasco. Decía Gallant, estamos en una guerra en múltiples frentes, en la ofensiva y en la defensa. Vemos pruebas de esto todos los días, incluso en los últimos días, es lo que ha señalado Gallant durante una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, añadiendo que Israel va a dejar clara a todos los que actúan contra ellos en todo el Oriente Medio que el precio por actuar contra Israel será un precio alto. Israel, por su parte, todavía no ha admitido haber llevado a cabo el ataque a pesar de las acusaciones de que podría estar detrás del mismo. El país ha culpado a Irán de respaldar a Hamas y a Hezbollah en las acciones de ambos grupos en su contra. Seguimos mirando a Israel. Los negociadores van a regresar a las conversaciones en el Cairo este martes después de que se redactara una nueva propuesta para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes. Es al menos lo que ha comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Decían además que como parte de las conversaciones con la última mediación de Egipto, los mediadores formularon una propuesta actualizada que será abordada por Hamas. Es lo que ha dicho la oficina del primer ministro israelí, hablando además de que los mediadores deben presionar a Hamas para intentar alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego que se sigue resistiendo. Hablamos ahora de las reacciones por parte de Irán después del atentado que tuvo lugar en el día de ayer, después del ataque en el consulado iraní en Siria, donde al menos 8 personas han fallecido en este bombardeo sobre el consulado en la capital siria de Damasco, atribuido a Israel por las autoridades. Según un balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, uno de los fallecidos es un general de la Guardia Revolucionaria de Irán. De hecho, el Observatorio de Derechos Humanos ha informado de que además del general de brigada iraní murieron 2 asesores iraníes y 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en un balance preliminar. Esta ofensiva del ejército iraní se produce horas después de retirarse del hospital Al-Shifa en Gaza tras 2 semanas de intenso asedio que le han dejado totalmente fuera de servicio. El embajador de Irán en Siria, Hossein Askari, ha afirmado este lunes que Teherán va a responder con dureza por el ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco. Pendientes de más reacciones por parte de Irán, el presidente iraní Ebrahim Raisi ha criticado este martes a Israel por su ataque a la embajada iraní en Damasco, que se saldó con la muerte de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegurando que no va a quedar sin respuesta después de repetidas derrotas y fracasos contra la fe y la voluntad de los guerreros del Frente de Resistencia. Dice Raisi, el régimen sionista ha incluido asesinatos ciegos en su agenda en la lucha por salvarse, pero debe saber que nunca alcanzarán sus siniestros objetivos, es lo que ha apuntado Raisi en un comunicado. El jefe de Estado iraní señaló además que el crimen terrorista israelí representa una violación grave de las normas internacionales. En la misma línea se ha manifestado también en los últimos minutos el ayatolá Ali Khamenei, hablando de una dura venganza por parte de Irán hacia Israel. Miramos también al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari. Ha dicho este martes que las FDI van a investigar el incidente, dice, en el que un ataque aéreo mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en la Franja de Gaza, incluidos al menos 3 ciudadanos extranjeros. Dijo que la investigación va a reducir el riesgo de que este evento vuelva a ocurrir y que sus hallazgos se compartirán de manera transparente, destacando que las FDI están comprometidas con el derecho internacional.
Miramos también a reacciones de otros países después de la presión internacional que viene sufriendo Israel en las últimas horas, en las últimas semanas. Estados Unidos le deja de lado, dice que no ha tenido ninguna participación ni ningún tipo de conocimiento del ataque de Israel en este consulado iraní, en este complejo democrático diplomático en Siria. Es lo que ha informado Axios este lunes, citando a un funcionario estadounidense. Después de las tensiones entre Biden y Netanyahu, Estados Unidos anuncia que no tuvo nada que ver, que no sabía nada del ataque de Israel a la embajada iraní. Miramos también a la reacción por parte de China. Se ha declarado este martes conmocionada por el ataque en Gaza en el que murieron 7 cooperantes de la ONG estadounidense World Central Kitchen. Ha culpado a las fuerzas israelíes por este incidente. Pekín rechaza cualquier acción, dice, que daña a civiles, destruye infraestructuras y viole el derecho internacional. Es lo que ha declarado Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, agregando que están conmocionados por el ataque contra trabajadores humanitarios internacionales y que lo condenan de pleno. Miramos también a la reacción por parte de Rusia. El Kremlin ha dicho este martes que el ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco fue un acto de agresión y ha pedido a Israel que cese tales acciones absolutamente inaceptables. Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha prometido venganza contra Israel por el ataque del lunes que, según Irán, mató a 7 de sus asesores militares, incluidos 3 altos comandantes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho a los periodistas que Rusia nos apresuraba a sacar conclusiones, pero que tales ataques son una violación de todos los fundamentos del derecho internacional y un acto de agresión. Miramos también al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Miramos a Josep Borrell. Ha hablado en los últimos minutos, ha pedido una investigación urgente sobre la muerte de los trabajadores de la ONG, de la VCK, en la Franja de Gaza, provocada por una supuesta huelga israelí. Dice Borrell que a pesar de todas las exigencias para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes. Es lo que ha señalado en una publicación en X, exigiendo la implementación inmediata de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide un alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha revelado que ha pedido a las autoridades israelíes explicaciones urgentes después de que un trabajador humanitario polaco fuera asesinado en Gaza. Miramos también a España, miramos al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, y es que España va a reconocer el Estado palestino en julio, es lo que ha dicho el propio Pedro Sánchez a los periodistas durante una gira por Oriente Medio, según varios informes publicados este martes en medios españoles. Según los informes, Sánchez dijo que esperaba que los acontecimientos se desarrollaran en conflicto antes de las elecciones al Parlamento Europeo a principios de junio, y ha destacado los debates en curso en las Naciones Unidas. Es urgente que se implemente el alto el fuego exigido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada y que también es vinculante, pero además tiene que ser un alto el fuego permanente. Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto, un proceso que lleve a la materialización real y efectiva de la solución de los dos estados, por el cual siempre ha defendido España el reconocimiento del Estado palestino, lo cual implica, pues como he dicho, el reconocimiento del Estado palestino para aquellos que aún no lo hemos hecho, también España, y el reconocimiento pleno de Israel por parte de la comunidad internacional. En fin, España no va a escatimar ningún esfuerzo para lograr el objetivo de alcanzar la paz que permita a Israel y a Palestina convivir uno junto a otro. Pendientes de las tensiones en Oriente Medio, miramos ahora a Corea del Norte. Habría disparado un misil balístico de alcance intermedio hacia el mar frente a su costa este. El ejército de Corea del Sur ha denunciado este disparo al tiempo que ha despertado la condena inmediata del primer ministro de Japón. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano ha informado del lanzamiento de lo que parecía ser un misil balístico de clase de alcance intermedio desde el área de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. El misil habría volado unos 600 kilómetros antes de caer al mar, mientras que el Ministerio de Defensa de Japón estima que cubrió una distancia aún mayor de 650 kilómetros y alcanzó una altitud máxima de 100 kilómetros. La declaración del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no especificó el tipo exacto de misil, pero Corea del Norte ha estado probando un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio propulsado por un motor de combustible sólido. Miramos ahora al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viaja este martes a Francia, donde va a abordar con el presidente francés, Emmanuel Macron, la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. Blinken se reunirá en la tarde de hoy con Macron para abordar las crecientes crisis internacionales. Eso es lo que decía la presidencia francesa. A mediados de febrero, Macron endureció la postura hacia la Rusia de Vladimir Putin, reclamando a los aliados de Ucrania que redoblen sus esfuerzos para impedir que Moscú
gane la guerra. El apoyo a Ucrania va a protagonizar la primera cita de Blinken en Francia, donde va a visitar junto al ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, la sede de Nexter, la filial del grupo franco-alemán KNDS, que produce los cañones Caesar suministrados a Kiev. De Francia pasamos a Alemania. Va a apoyar a Ucrania con 180.000 proyectiles de artillería como contribución a un plan liderado por la República Checa para comprar municiones para Ucrania con un precio de 576 millones de euros. Es lo que ha anunciado el Ministerio de Defensa. La necesidad más apremiante para Ucrania después de 2 años de conflicto es precisamente la munición de artillería, que se está agotando a medida que las partes utilizan fuego de cañón pesado para mantener posiciones atrincheradas en gran medida estáticas a lo largo de la línea del frente. El mes pasado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció un paquete de ayuda de 478 millones de euros para Ucrania, excluyendo el apoyo a la iniciativa checa sobre municiones. Por ello dicen que el valor total de ambas medidas podría superar los 1.000 millones de euros. Es lo que apunta Reuters, un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Miramos ahora a China. Dice que hay un ahogo inminente. Está avisando a Rusia. El Banco Central de Rusia está sintiendo la presión del endurecimiento de las sanciones occidentales. Estos castigos son lentos, necesitan tiempo para hacer mella, pero están en ello, no solo atacando a las finanzas de Moscú directamente, sino también amedrentando a sus aliados. Por ahora resiste, pero hay signos de cansancio en algunos amigos leales, como es el caso de China. Un informe publicado este viernes por parte del Banco Central de Rusia reconoce que ve opciones limitadas, además del yuan chino, para sus reservas, porque otras monedas de países no hostiles a Rusia son incluso menos estables y líquidas que el yuan. La dependencia de Moscú del yuan conlleva algunos peligros. Por ejemplo, las empresas rusas que toman préstamos en yuanes se enfrentan a mayores costes crediticios, es lo que informaba Bloomberg el mes pasado. Por su parte, el coste de endeudamiento de los bonos en yuanes a corto plazo incluso se disparó brevemente hasta el 15,7% el 1 de marzo, antes de caer al 4% días después, según informaba precisamente la agencia Bloomberg. Pendientes de más noticias, de más actualidad del despliegue de la Armada Española por la OTAN, las últimas medidas por parte de Noruega. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-Race. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Negocios Televisión, seguimos mirando la actualidad de las últimas horas y les contamos el despliegue por parte de la Armada Española. Este miércoles 3 de abril va a comenzar un nuevo despliegue del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 24 por aguas del Mediterráneo y también del Atlántico, que se va a extender hasta principios de julio. El Grupo Dédalo 24, al mando del comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, el contraalmirante Gonzalo Villar Rodríguez, estará formado por los siguientes buques y unidades: el Juan Carlos I, el buque anfibio Galicia, las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía, el batallón reforzado de desembarco primero del Tercio de Armada, una unidad aérea embarcada compuesta por aviones Harrier AV-8 y helicópteros, y las embarcaciones de desembarco tipo LC-M8 del grupo de playa. El despliegue va a incluir actividades frente a las costas de Grecia y Turquía en su primera fase, de Italia en la segunda, para dirigirse al Atlántico en la tercera fase, después para participar en el Día de las Fuerzas Armadas en Gijón y navegar en aguas del mar Báltico antes de poner fin a este importante despliegue a principios de julio, un despliegue de la artillería naval española causado por la OTAN. Miramos ahora al gobierno noruego, que quiere aumentar cerca de un 50% el número de reclutas de forma progresiva hasta 2023. Es lo que ha anunciado este martes el ministro de Defensa de este país nórdico. Alrededor de 9.000 jóvenes realizan cada año el servicio militar obligatorio, un 15% de cada quinta, una cifra que ahora quiere incrementarse hasta los 13.600, lo que supondría un 25% del total. Dice el ministro de Defensa noruego que las tropas son el recurso más importante de su defensa y que por eso deben tener gente suficiente con las competencias adecuadas en el momento adecuado. Tenemos ahora a Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, busca un compromiso para acelerar la ayuda a Ucrania. El líder republicano fija el objetivo de aprobación en la Cámara inmediata. En una entrevista a la Fox apuntaba, eso sí, que la Cámara impondría nuevas condiciones a la ayuda, posiblemente incluyendo la opción de proporcionar la asistencia como un préstamo que eventualmente será reembolsado, confiscar activos rusos como compensación o revocar una congelación de la administración Biden sobre nuevas licencias para exportar gas natural licuado, a lo que se oponen los aliados republicanos en la industria energética. Miramos de nuevo a Rusia. El presidente Vladimir Putin ha dicho este martes que Rusia va a descubrir quién estuvo detrás del ataque, del atentado del mes pasado a una sala de conciertos cerca de Moscú, que mató al menos a 144 personas. Decía Putin, definitivamente llegaremos a quienes finalmente lo ordenaron. Es lo que ha apuntado en una reunión de funcionarios del Ministerio del Interior. Añadía lo siguiente: hemos pagado un precio muy alto y todo el análisis de la situación debe ser extremadamente objetivo y profesional. El presidente ruso advirtió a quienes ordenaron ataques terroristas en territorio ruso que las armas que utilizan son de doble filo. En una reunión ampliada de la Junta Directiva del Ministerio del Interior y hablando del ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus, el jefe de Estado habló sobre los autores intelectuales de este crimen. Decía, quienes usan esta arma, y es un arma que se usa contra Rusia, esto es obvio hoy, deben entender que es de doble filo, que es un arma que puede jugar en su contra. Miramos ahora a un alto cargo del Consejo de Seguridad de Rusia. Ha afirmado que Estados Unidos estaba imponiendo obligaciones económicas a sus socios de la OTAN y estableciendo condiciones para la compra de armas y equipos específicos. Nikolai Patrushev dijo al medio Argument y Fakti que los objetivos del Kremlin en los más de 2 años de conflicto en Ucrania siguen siendo los mismos, mientras la OTAN continuaba presionando cerca de las fronteras rusas. Afirmó que Estados Unidos y Reino Unido estaban explotando la rusofobia para atar firmemente a otros estados de la OTAN mediante obligaciones económicas. Decía, Estados Unidos se beneficia aumentando la capacidad del complejo militar industrial y dictando a sus aliados las condiciones de compra de tipos muy concretos de armas y uniformes a sus fabricantes. Es lo que ha comentado en una entrevista publicada este mismo martes. Ha habido más declaraciones por parte de Patrushev. Dice que la OTAN está reforzando sistémicamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Barents hasta el Mar Negro. Es lo que ha declarado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una entrevista con Argumenti y Fakti con motivo del 75 aniversario de la creación del bloque bélico. Dice lo siguiente, la OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de nuestras fronteras, desde el mar de Barents hasta el Mar Negro. Incluso el término flanco oriental de la OTAN ha aparecido en discursos de líderes y documentos del bloque que incluye a todos los países de Europa del Este fronterizos con Rusia y la aliada Bielorrusia, así como Rumanía y más recientemente Suecia y Finlandia. Les contamos ahora que 2 bombarderos rusos Tupolev Tu-95MS, portadores de misiles estratégicos, han realizado un vuelo programado sobre las aguas neutrales del mar de Japón. Es lo que ha informado este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Añade que 2 bombarderos de aviación de largo alcance Tu-95MS, portadores de misiles estratégicos, realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Japón. El vuelo duró aproximadamente 10 horas. Los aviones Su-30SM de las Fuerzas Aeroespaciales brindaron apoyo de combate para el vuelo. Es lo que ha dicho el Ministerio
En un comunicado, los bombarderos estratégicos rusos realizaron su vuelo respetando estrictamente las reglas internacionales de uso del espacio aéreo, es lo que ha destacado el comandante de aviación de largo alcance, el teniente general Sergei Kobylas. Dice que los pilotos de aviones de largo alcance vuelan regularmente sobre las aguas neutrales del Ártico, del Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico y el Océano Pacífico. Miramos ahora, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado hoy de que junto con el Servicio de Aduanas ha interceptado en la frontera con Letonia un cargamento de explosivos oculto en una partida de iconos y otros objetos religiosos procedentes de Ucrania. El hallazgo de estos explosivos se produjo durante la revisión de un automóvil en el puesto de control internacional Ubilink, en la región de Pskov, fronteriza con Letonia, es lo que ha precisado el FSB en un comunicado. El cargamento, añade la nota, contenía 27 artefactos explosivos caseros disimulados en iconos y listos para su empleo, 70 kilogramos de explosivos plásticos de alta potencia y 91 detonadores eléctricos. Según el FSB, el alijo salió de Ucrania, pasó por Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania y Letonia, el último país antes de llegar a Rusia. Miramos ahora la visita de Maduro a Rusia, y es que se está preparando la visita del presidente venezolano a Rusia y se están coordinando las fechas finales, es lo que ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Anteriormente, Maduro dijo que visitaría Rusia pronto y expresó su solidaridad con el pueblo ruso y con el presidente ruso Vladimir Putin. Decía Peskov, sí, la visita está en proceso, de hecho hay un alto grado de preparación para la visita. La coordinación final de las fechas está en marcha para ajustarse a las agendas tanto del señor Maduro como de Putin, es lo que anunciaba el funcionario del Kremlin, Dmitry Peskov. Hablamos ahora de Bielorrusia, que se prepara para la guerra, pero Minsk no quiere pelear, es lo que ha declarado el líder bielorruso Alexander Lukashenko en el marco de su visita a Grozna. Decía lo siguiente: no crean a quienes dicen que queremos luchar, nos estamos preparando para la guerra, hablo con franqueza, pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa frase no la inventé yo, afirmaba Lukashenko, citado por la agencia de noticias Hermosa. El jefe de Estado añadió que en el país se lleva a cabo el entrenamiento necesario de las unidades militares, dotando a las tropas de diversos tipos de armamento y equipamiento. Añadía, si desde allí, de países hostiles, alguien nos empuje, nos critican, sepan que estamos haciendo lo correcto. Lukashenko, sin embargo, reiteró que Minsk no representa una amenaza para nadie. Decía Lukashenko, no debemos amenazar a nadie, no necesitamos tierras extranjeras. Miramos ahora, el comisario de Justicia Didier Reynders ha asegurado que cualquier normativa nacional se debe suspender, incluida la ley de amnistía, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales nacionales, con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Así lo explica el comisario en una respuesta por escrito a una pregunta que el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, le formuló ante el intento del gobierno y de sus socios independentistas de eliminar en la ley de amnistía el papel del TJUE. El principio de primacía, dice, se desprende que la exigencia del derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio. Es lo que dice en la respuesta sobre esta posibilidad. Con respecto a las cuestiones prejudiciales que se puedan plantear por los tribunales, Reynders confirma que el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional. Y vamos ahora a Argentina. Colombia y Argentina entierran por ahora sus diferencias. En un comunicado conjunto, ambos países aseguran haber mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas por precisas instrucciones de sus presidentes. Superan así la crisis abierta la semana pasada cuando el argentino Javier Milei calificó al colombiano Gustavo Petro como asesino terrorista, a lo que Bogotá respondió expulsando a los diplomáticos de la embajada del país austral. Dicen en un comunicado que los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar sus relaciones, lo que reza el comunicado conjunto. Colombia ha dado indicaciones a Camilo Romero, su embajador en Buenos Aires, para que vuelva a Argentina. Se encontraba en Bogotá desde enero, cuando se había producido otra crisis después de que Milei calificase a Petro como un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Asimismo, se informó que la ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino, viajará a Colombia. Las relaciones internacionales, dicen, no se pueden personalizar por la antipatía o simpatía que tiene un presidente con el mandatario de otro país, es lo que ha apuntado a Radio Nacional de Colombia el exministro de Exteriores colombiano Julio Londoño.
Miramos también a los mercados. Wall Street, que estrenaba esta semana mes y trimestre con signo mixto en una jornada en la que el dato del ISM manufacturero resultaba mejor de lo esperado y enfría expectativas de recortes, elevando la rentabilidad de los bonos. El Dow Jones cayó en torno al 0,6% hasta las 39.566 unidades. El S&P cedió en torno al 0,20% hasta los 5.243 enteros. Sin embargo, el Nasdaq resistió con una subida del 0,21% hasta los 18.293 puntos. Todo esto llevó al oro a renovar sus máximos con una subida del 1,05% hasta los $2.261. Miramos también a los bonos a 10 años, todo esto en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido 12 puntos hasta los 4,32%, lo cual implica un borrado de media bajada de tipos de las que estimaban los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años de referencia saltaron a máximos de 2 semanas tras los datos manufactureros. El mercado de futuros de tipos de interés de Estados Unidos estaba valorando una opción del 58% de un recorte de tipos en junio frente al 64% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME. Miramos también a la Junta General de Accionistas de Naturgy, aprobado con un amplio respaldo las cuentas anuales del grupo en 2023, que arrojaron un beneficio neto de 1.986 millones de euros, y la gestión del Consejo de Administración en un contexto marcado por un escenario energético especialmente volátil. La Junta ha aprobado, tal y como se esperaba, el pago de un dividendo complementario de 0,4 euros la acción, que se abonará el próximo 9 de abril, una luz verde que le permitirá alcanzar los 1,40 euros por título comprometidos para el ejercicio 2023. Se han hecho ya 2 pagos de dividendos a cuenta, uno en agosto y otro en noviembre, que suman hasta el día de hoy 1 euro por acción. Faltaría un tercer pago a cuenta y la propuesta es elevarlo a 0,4 euros por acción, lo que contabilizará un total de 1,4 euros por acción en el ejercicio, lo cual, como pueden ver, nos sitúa al nivel de la cotización del 31 de marzo en una rentabilidad por dividendo de alrededor del 7%, claramente por encima tanto de los ratios de las empresas energéticas comparables europeas, como también las empresas del IBEX o del Eurostock. Y seguimos mirando a Naturgy, miramos en este caso a Reynés. Está destacando el buen desempeño de Naturgy en 2023 en un ejercicio marcado, según lo explicado, por un notable incremento de la inversión, con el foco puesto en la transición energética, garantizando en todo momento el suministro, generando valor en los negocios y respondiendo a todas las necesidades de sus grupos de interés. Reynés ha aprovechado su comparecencia para señalar cómo entre sus prioridades para este año, para 2024, van a defender la importancia del ciclo combinado en España. Lograr el reconocimiento tan importante que tiene para la garantía de suministro el papel esencial de los ciclos combinados. Como hemos dicho antes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sigue dándole un rol relevante a los ciclos combinados, pese al aumento progresivo de la participación de la generación en tecnologías de origen renovable, y uno de nuestros objetivos del año 2024 es que se logre reconocer explícitamente ese papel esencial de los ciclos para dotar de estabilidad al sistema. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, de traerles el mejor análisis después del dato de inflación en Alemania que acabamos de conocer a poco menos de una hora para que abra Wall Street. Hacemos una pausa, unos minutos, y volvemos con análisis con los expertos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad económica, a la actualidad de los mercados. Miramos ahora las bolsas asiáticas, subieron este martes y el dólar se fortaleció manteniendo al yen cerca de los niveles de 152 unidades por dólar que preocupan a los operadores sobre una posible intervención ante las expectativas de que la Reserva Federal estaba cerca de recortar las tasas de interés. Los datos de lunes mostraron que la manufactura de Estados Unidos creció por primera vez en un año y medio en marzo a medida que la producción se recuperó bruscamente y los nuevos pedidos aumentaron, destacando la fortaleza de la economía y arrojando dudas sobre el momento de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Miramos también en los precios de los metales preciosos, subieron principalmente este martes con la plata subiendo por encima del 2%, mientras los inversores se preparaban para algunos informes importantes sobre la economía de los Estados Unidos, incluidos aquellos sobre recortes de empleos y las cifras del mercado laboral, que se consideran una indicación de cómo será la situación. La Reserva Federal podría ser el próximo paso en materia de tasas de interés. La plata saltó un 2,02% a las 4:57 am para venderse hasta los $25,60 por cada onza en ese momento. El oro subía hasta un 0,42%, situándose en los $2.261. El platino ganó un 0,86% y se vendió a $913 la onza. Por su parte, el paladio cayó un 0,25%, cotizando en los $1.001. Miramos ahora a empresas. El valor del mercado del gigante petrolero chino PetroChina ha superado el del principal prestamista del país, al ICBC, lo que le convierte en la segunda mayor empresa que cotiza en bolsa en China continental, una ganancia de casi el 42% este año, ha elevado su capitalización de mercado a 1,76 billones de yuanes, unos 244.000 millones de dólares, superando la de Industrial and Commercial Bank of China. La última vez que PetroChina fue más grande que ICBC fue en 2015. La energía es el sector con mejor desempeño entre los submedidores CSI 300. Miramos ahora las acciones del fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi. Se han disparado un 15% en la apertura de Hong Kong en el primer día de negociación desde que la compañía lanzara su automóvil eléctrico SU7 antes de las vacaciones de Pascua, una señal de lo competitivo que es el mercado de automóviles eléctricos de China. Xiaomi anunció el jueves por la noche que el SU7 tendrá un precio de cerca de $4.000 menos que el de Tesla Model 3. Afirmó además que el nuevo coche tendría una autonomía de conducción más larga.